Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, nos encontramos de nuevo en otro video que hoy voy a hablar en el cual se va a hablar sobre el módulo 3, ¿sí? Recuerden que el módulo 3 va a hacer énfasis en lo que es el bienestar, ¿sí? Tanto a nivel personal como profesional. De nuevo vamos a tener 4 lecturas, de las cuales hoy vamos a abordar las lecturas 1 y 2 para que ustedes puedan tener un pantallazo general y después puedan ir profundizando en la teoría trabajada en los apuntes, en donde, bueno, la primera lectura es la construcción del bienestar personal y profesional y la segunda lectura ya hace mención al modelo PERMA, ¿sí? Recuerden que, como les decía antes, la lectura 3 que habla sobre el ecosistema del bienestar y la lectura 4 que habla sobre crear organizaciones saludables, las vamos a trabajar en el próximo video, ¿sí? Bueno, bien, cuando estamos haciendo mención a el bienestar, van a ver que vamos a comenzar a hablar sobre justamente esta mirada actual que se tiene sobre la felicidad, ¿sí? Vamos a ir trabajando sobre cómo se comprende hoy la felicidad, ¿no? Entonces, hoy día justamente la felicidad está vinculada con esos pequeños momentos, esos pequeños logros, esos pequeños retos, en la valoración de esas cuestiones. ¿Se acuerdan que algo de eso ya veníamos introduciendo en el último módulo, en el módulo 4, cuando hablábamos de la filosofía Kensen? ¿Viste? ¿Vieron? Está como relacionada justamente a eso. Entonces, también van a ver que hay antecedentes, ¿no? Sobre esta teoría, sobre cómo se llega a esta concepción de la felicidad. Y van a ver que está Wilson, que justamente él habla de ciertos aspectos en su análisis subjetivo que considera que son necesarios para que una persona logre este bienestar. Entonces, por ejemplo, habla que esa persona se sienta saludable, que pueda estar educada, que pueda sentirse bien remunerada en su campo laboral. También habla sobre la posibilidad de tener una moral bien trabajada, una autoestima bien trabajado también, tanto en lo profesional como en lo personal. Y otros aspectos que ustedes van a ir viendo. Es interesante leerlo, ¿por qué? Porque hace que nos cuestionemos qué campos a nivel personal y profesional está bueno trabajar, ponerle el ojo como para afianzarnos más en nosotros mismos y por ende alcanzar el bienestar, ¿sí? Van a ver que también se va a hablar sobre la psicología positiva. La psicología positiva surge porque Seligman van a ver que hay otro autor muy complejo de pronunciar porque tiene todas consonantes prácticamente el apellido, hablan sobre esta crítica que le hacen a la psicología hasta ese entonces, en el cual se plantean esto de la psicología siempre está centrada en el problema, en las patologías y no se está centrando en hacer un estudio que haga que las personas comprendan qué es lo que les hace bien y en función a eso también trabajar sobre la salud, ¿sí? Sobre la salud mental. Entonces, acá es cuando se empiezan a hablar sobre los beneficios que trae trabajar el bienestar, ¿sí? La satisfacción, el optimismo, distintas instancias que hacen que esa persona justamente pueda estar bien. Entonces, algo que también es interesante ponerle el ojo es en esta diferenciación que se hace sobre a nivel personal o a nivel grupal cómo trabajar ese bienestar. Entonces, dicen, por ejemplo, van a poder leerlo, que trabajar el talento, la sabiduría, el perdón, la sensibilidad estética y la espiritualidad son instancias que hacen que a nivel personal esa persona vaya afianzándose y vaya consiguiendo este bienestar y esta felicidad, de la cual después vamos a profundizar entre la diferencia entre lo que es el bienestar y la felicidad. Y a nivel grupal es muy interesante poder trabajar justamente el altruismo, la tolerancia, la civilidad y el trabajo ético, ¿no? Estas cuestiones, si se trabajan a nivel grupal, también favorecen a nivel personal y sobre todo a esa persona en relación con, ¿sí? Entonces empieza a trabajar en el entorno. Es interesante poder verlo desde estos dos aspectos.
Ahora sí, vamos a ir profundizando en otras de las lecturas que también se hace la diferenciación entre la que es felicidad versus bienestar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que indican? Indican que las expectativas justamente van a influir en la felicidad, ¿sí? Y que la felicidad es esa distancia entre lo que la persona se pone como objetivo para poder conseguir y efectivamente lo que va a conseguir, ¿sí? Va a depender de esa distancia. Entonces, justamente lo que se sugiere es esto de poder trabajar sobre la imaginación. ¿Por qué? Porque es interesante poder estar, por un lado, ¿no? Trabajando los ideales, las expectativas, dentro de ese campo posible de acción. Es importante seguir teniendo esa noción de realidad que haga que nosotros podamos percibir qué de lo que imaginamos y queremos alcanzar va a ser posible y qué no, o considerar en qué plazos determinados objetivos van a poder ser cumplidos y cuáles no entraría dentro de un corto plazo, sino dentro de un largo plazo, que haga que justamente esa motivación, y lo relaciono con los módulos anteriores, no se pierda y por ende no se pierda un sentido, ¿sí? Que es un poco de lo que vamos a ir hablando ahora. Este sentido que le damos a nuestro existir, a la vida, en la cual necesitamos justamente identificar cuál es nuestro propósito, ¿sí? Por eso es importante poder entender que hay cuestiones que si las imaginamos y las proyectamos, ver efectivamente cuándo podrían ser realizables o no, y ahí tener distintas metas. Esto es todo lo que se va a ir hablando y por eso van a tener 3 variables, ¿no? En las cuales, avanzando en el texto, van a hablar sobre esa conciencia que tenemos sobre nosotros mismos, sobre la creatividad y sobre la conexión, en la cual justamente se ponen en juego todas estas cuestiones, ¿no? La creatividad de ver cómo vamos accionando para poder lograr esas cuestiones. Y la conexión apunta a ese sentido de realidad también que yo les decía, en función también a nuestros ideales, la imaginación y demás. En la lectura 2, ya avanzando, van a ver que se profundiza en el modelo PERMA. El modelo PERMA, el nombre, está compuesto por las siglas. ¿Por qué? Porque son en inglés, ¿no? Entonces yo les voy a hacer la traducción, lo mismo que está en los textos, para que puedan comprender. En tanto ustedes puedan comprender el concepto que aborda cada una de esas letras, van a poder profundizar sobre ese modelo PERMA. La P hace mención al positive, que es el positivismo. La E al engagement, que es justamente el compromiso. La R son las relationships, o sea, las relaciones. La M tiene que ver con el meaning, el significado. Y la A tiene que ver con el logro. En tanto estos aspectos que ustedes van a poder profundizar en las lecturas puedan ser bien trabajados por la persona, analizados, procesados, puestos en juego, se va a poder obtener justamente ese bienestar. Siempre estamos yendo a lo mismo, ¿no? Que ese bienestar también está en relación a lo que efectivamente se pudo lograr de lo que se imaginó. Entonces se los relaciono con lo que acabo de decir. El bienestar tiene que ver con el logro de ese hecho, ¿sí? Que, para seguir relacionando, ¿se acuerdan en el primer módulo cuando hablábamos de las inteligencias, de las emociones y demás? En tanto tengamos el conocimiento de esas cuestiones, esos conceptos, y efectivamente podamos entrar, me refiero a no solo informarnos, sino también experimentarlos, procesarlos, ver qué nos pasa con esas cuestiones, también se van a lograr hechos que van a hacer que estas proyecciones de propósitos, que es lo que nos va a dar sentido a nuestra vida, se puedan alcanzar. Está todo relacionado. Bien, por último, para cerrar el video e incluso la lectura 2, se habla justamente sobre el bienestar a modo ya más de cierre, en donde esto que les decía yo, ¿no? Existe bienestar en tanto exista un sentido de vida, un sentido de pertenencia, ¿sí? Entonces tiene que existir este propósito, ¿bien? Y esta coherencia justamente, como les decía, entre lo que se proyecta y lo que se puede ir haciendo para. Y hay 4 elementos que van a dar sentido, ¿no? a este sentido de vida, como se dice ahí en los textos, que tiene que ver con la pertenencia, el propósito, la trascendencia y la narrativa. Los invito a que puedan leer en profundidad esos conceptos para poder seguir dándole más sentido a lo que venimos trabajando.
Bueno, les mando un abrazo muy grande, los sigo leyendo en el Canvas, me encanta cuando nos escribimos, los incentivo a que me escriban más, que si hay algo que no comprendan me lo puedan decir. Y pronto nos vamos a ver, yo igual se los voy a pasar eso por nota, les voy a indicar una clase complementaria que voy a dar más allá de las clases digamos, introductorias a los parciales. Bueno, hermosa semana. Chau, chau.